veces no estudiar, digamos, temas aislados, sino como series, digamos, series de estudios. Y hemos venido contemplando el día de Jehová, que es una expresión que aparece en el Antiguo Testamento y que a veces encontramos referenciada en el Nuevo como el día del Señor. Entonces es un tema muy importante que tiene que ver con el tiempo en el que el Señor se va a levantar para realizar por lo menos dos propósitos, que fue lo que estuvimos estudiando en la clase, en el estudio anterior. En el estudio anterior hablábamos del día de Jehová y dijimos que tenía un doble propósito. Y estuvimos leyendo muchos pasajes del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo. Y enfatizábamos un poquito esa situación porque muchas personas cuando piensan en el día de Jehová simplemente piensan de que es un día de ardor y de ira, y solamente de ardor y de ira, del Señor y de juicios. Pero resulta que también tiene otro propósito mucho más importante, más elevado, y es la salvación. Porque aún en el periodo del día de Jehová, de la ira de Dios, va a haber mucha salvación y va a haber una cosecha grande de almas para la gloria de Dios, salvados por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces habíamos revisado esa primera parte en nuestro estudio anterior. Y hoy vamos a mirar otro punto muy importante del día de Jehová y tiene que ver con los involucrados. Hoy no los vamos a alcanzar a abordar a todos porque es un escenario bastante amplio, pero lo vamos a empezar a mirar hoy con la ayuda del Señor. ¿Quiénes son los involucrados en el día de Jehová? Entonces vamos a ver que hay varios actores importantes en el día de Jehová. Vamos a estarlos revisando. ¿Quién será el personaje principal en el día de Jehová? Claro que es el Señor. ¿Quién más que el Señor? Pero aparte del Señor vamos a estar mirando por las escrituras que hay otros actores que también van a intervenir y van a estar allí en el día de Jehová. Vamos a empezar a hablar hoy acerca del Señor. Quise empezar con este texto de San Marcos, capítulo 13, verso 29, porque esta es una amonestación del Señor, un llamado del Señor. El Señor dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hermanitos, el pueblo cristiano de este tiempo en el que nosotros estamos viviendo es un pueblo que estamos muy adormecidos. Yo no creo que haya habido un periodo de la historia de la iglesia en que la iglesia haya estado más dormida que en este periodo de tiempo en el que estamos. Cuando uno revisa la historia de la iglesia, uno se da cuenta de que había un fervor muy fuerte cuando la iglesia inició. Ustedes leen Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y allí hay fervor, o sea, hay un avivamiento, hay fuerza, porque está la presencia del Espíritu Santo de Dios y la iglesia nace y se expande con una rapidez y con un poder y con una potencia increíbles. Se va expandiendo en medio de tremendas persecuciones. Y durante todos los periodos de la historia hasta nuestros días, en estos 2000 años, claro que han habido épocas oscuras para la iglesia. Las han habido, tiempos de mucho oscurantismo para la iglesia, mucho engaño. Muchas cosas han sucedido con la iglesia en estos 2000 años. Y en el siglo antepasado, digamos que se vio prácticamente el último gran avivamiento que se ha dado en la iglesia. En el siglo XIX se levantaron grandes, o Dios levantó, permitió que se levantaran grandes predicadores y misioneros que extendieron el mensaje del Evangelio hasta nuestro continente y en muchos rincones de la tierra. Pero lo que es el siglo XX y XXI están marcados por una frialdad, por un apartamento, por un descuido de las cosas espirituales. ¿Y por qué será que estamos en esta situación? Porque de todas maneras tenemos que cumplir los tiempos proféticos anunciados por el Señor. Y si uno revisa, por ejemplo, que no es el tema de hoy, pero es algo que les quiero comentar, si uno revisa, por ejemplo, los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, vamos a encontrar los mensajes a las 7 iglesias. Y esos mensajes a las 7 iglesias son muy importantes y es bueno que los
estudiarlos y aquí los hemos estudiado con los hermanos. Hay hermanos que ya no los han compartido. Cuando uno estudia el mensaje a las 7 iglesias que están en Apocalipsis, empezando capítulo 2 y 3, el Señor no solamente está hablando a esas iglesias en particular que quedaban en lo que era Asia Menor, empezando con Éfeso y terminando con la Odisea, porque esas 7 iglesias que están allí pertenecían al Asia Menor, a lo que hoy conocemos como Turquía. Allí era donde estaban todas estas iglesias y Dios les envía mensajes. Entonces esos mensajes tenían una aplicabilidad para el tiempo en que fueron escritas las cartas. En el tiempo presente de ellos era la realidad histórica de ellos. Pero resulta que cada iglesia de esas enmarca un periodo de tiempo en la historia. Entonces cada una de esas iglesias enmarcaba un periodo de tiempo en la historia de la iglesia, de estos 2000 años que llevamos. ¿Y ustedes creen que en cuál periodo estamos nosotros? ¿Cuál será el periodo de tiempo en el que estamos nosotros en este momento? ¿Cuál fue la antepenúltima? ¿Cuál es la antepenúltima? Filadelfia. Filadelfia es el periodo que enmarca lo que les decía ahorita, el avivamiento del siglo XIX. Pero en este momento, hermano, nosotros estamos en el periodo de la Odisea. La Odisea es la iglesia que decía que estaba viva, que estaba rica, que no le hacía falta nada. Pero en realidad el Señor les dice, desventurado, miserable, pobre, desnudo. O sea, estás carente de todo. Tibio, que es la palabra más tremenda que puede usar el Señor. Y es tremendo porque estamos en el periodo de la Odisea. Y la palabra de Dios tiene que cumplirse. Por eso hay tanta frialdad en el cristianismo del tiempo presente. Entonces, la inmensa mayoría de lo que se llama cristianismo en el día de hoy, pues simplemente asistimos a las congregaciones, escuchamos, salimos y seguimos en las mismas de siempre. Y eso es algo que está muy mal visto a los ojos del Señor. Y eso es un porcentaje muy alto de lo que llamamos cristianismo en el día de hoy. Y que el Señor nos ayude, hermanitos, a no caer en esto, en una religiosidad, como en una rutina espiritual, porque es desafortunado, porque de todas maneras, así estemos en el periodo de la Odisea, siempre Dios va a tener un remanente que se sale de todo ese esquema de esas cosas que se están dando y que realmente le sirven a Dios. Que el Señor nos ayude con esto. Pero entonces aquí dice San Marcos, dice el Señor Jesucristo aquí, dice así también nosotros cuando veamos que suceden estas cosas, debemos conocer que está cerca a las puertas, ¿qué? El día del Señor, el día del Señor, porque lo que se está hablando aquí son las señales del fin. Y el Señor dice, cuando ustedes vean que todo esto sucede, sepan que está a las puertas. ¿Y por qué les digo que hay mucho adormecimiento? Hermanito, es solamente prender un noticiero para que nos demos cuenta en qué momento de la historia y de la profecía estamos parados. Muchos dicen, Dios desechó ya a Israel y no tiene ningún trato con Israel. Eso es una gran mentira. Hermanitos, si nosotros no observamos a Israel, que es una de las señales fuertes que tenemos para el final de los tiempos, entonces estamos muy perdidos en la profecía bíblica. Lo que está sucediendo con Israel desde hace unos 70 años para acá y especialmente en estos días, es un claro indicativo de que el día del Señor se acerca. Todo lo que el Señor escribió acerca de los enemigos de Israel, de las alianzas que se están dando en este momento entre los países que la Biblia menciona, porque están mencionados en la Biblia. Esos países se están uniendo y esa paz que se ha firmado en estos días en Israel es una cosa muy frágil y que no va a tener mucha duración, porque allí se ha prendido una mecha y esa mechita ya no se va a apagar hasta que venga el Señor. Antes va a ir en incremento y en incremento. Y estamos viviendo, hermanitos, yo diría que estamos viviendo en la última generación, los tiempos de la Odisea, la última generación, donde la iglesia deberíamos de estar más involucrados en el evangelismo, en la predicación del evangelio, porque es poco el tiempo que le queda a esta tierra. Lo sabemos por las escrituras
y el Señor nos advierte. Ahora, vamos a hablar, hermanos, hoy, con la ayuda del Señor, ¿quién es el actor principal en el día de Jehová? Es el Señor. Mire, hay unas verdades que son absolutas en la palabra de Dios. Por ejemplo, una verdad absoluta de la palabra de Dios es que Dios es el creador de todas las cosas. Y hay miles de personas que luchan en contra de esa verdad. Y se escriben libros y se sacan teorías y mitos y una cantidad de cosas tratando de refutar esa verdad universal. Pero así el hombre se pare en las pestañas. Dios es el creador. Dios es el creador. Y todo esto lo creó el Señor. Además de eso, Dios es el sustentador. Y Él es el Salvador ofrecido para toda la humanidad. Y esas son verdades universales. Pero también hay otra verdad muy importante que no se nos puede olvidar. Y es que Dios es el juez. Dios es el juez. A veces nosotros contemplamos mucho al Señor, claro, como el creador, el sustentador, el salvador. Y eso es maravilloso y tenemos que darle gracias a Dios por ello. Pero no se nos puede olvidar que también Dios es ¿quién? El juez. Él es el juez. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Versículo 25. Dice la palabra de Dios: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y mira esta expresión que aparece aquí: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra. ¿Quién es el que está orando aquí? Es Abraham. ¿Qué está haciendo Abraham aquí en este pasaje? Está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Bien, Abraham bien hubiera podido decir: pues esa gente de Sodoma y Gomorra está perdida, que el Señor los castigue y los consuma. Pero había misericordia en el corazón había mucha misericordia en el corazón de Abraham, ¿cierto? Y estaba clamándole a Dios por esta gente de Sodoma y Gomorra. El Señor ya le había anunciado que los iba a barrer, que los iba a destruir. Y él le da esta expresión al Señor: el juez de toda la tierra. Dice: no va a ser lo que es justo. Y vemos que la respuesta del Señor dice, llega como hasta 10. Dice: si hay 10 justos en Sodoma y Gomorra, yo no los voy a destruir por amor a esos 10 justos. Pero finalmente el Señor los destruye. No habían ni 10. Pero es interesante la expresión que él hace aquí: el juez de toda la tierra. El juez de toda la tierra. Hay una verdad muy importante que a veces nosotros como que se nos olvida. La palabra del Señor dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, vamos a ir un momentico allí, Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14, mire lo que dice a partir del versículo 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Mire el versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios ¿qué? Cuenta de sí. Aunque este texto está escrito para creyentes y el contexto acá es el tribunal de Cristo, déjenme decirle, hermanos y amigos, que cada uno de nosotros, cada ser humano, sea creyente, sea incrédulo, todos daremos cuentas a Dios ¿de qué? De nuestros actos, de nuestras acciones. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Exactamente. Y dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuentas. También dice en Eclesiastés capítulo 12, por ahí en el versículo 14, que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces Dios es el juez de toda la tierra y nadie puede escapar de esa verdad universal, porque un día todos compareceremos ante Dios, los cristianos ante el tribunal de Cristo y los incrédulos ante el gran trono blanco.
pero no se va a escapar ni una sola persona, ni una, desde el primero que haya pisado esta tierra hasta el último que llegue a pisarla. Todos compareceremos delante de Dios porque Él es el juez de toda la tierra. Él es el juez. Él es el juez de toda la tierra. Y Moisés hace una pregunta: ¿el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Muchos se preguntan, el día de Jehová es un día de mucha ira. ¿Cómo puede haber justicia en medio de tanta ira? Hermanos, el día de Jehová, el tiempo de la tribulación, es una demostración de la justicia de Dios. Lo que demuestra el día de Jehová es que Dios es ¿qué? Justo, justo, hermanos. Mire qué dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. A partir del versículo 5. Dice la bendita palabra: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de ¿qué? Del justo juicio de Dios. ¿Y por qué ese juicio va a ser justo? El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Hermanitos, esta expresión que aparece acá es importante. Miren, algunos piensan que justicia, eso es un pensamiento comunista, socialista. Ellos dicen, la justicia es que todos tengan todo por igual. Eso dicen los hombres. Pero eso será justicia. Eso no es justicia. Justicia es que cada uno tenga lo que merece recibir. Esa es justicia. Y aquí dice el Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada uno va a recibir lo que lo que merece recibir, ni más ni menos. Mira el versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea que la recompensa nuestra por haber creído en el Señor Jesucristo es tener la justicia de Cristo a nuestro favor y la vida eterna como un regalo, como una recompensa por la fe en el Señor Jesucristo. No la merecemos, Dios nos la otorga de manera gratuita y no la merecemos, pero es lo que Dios nos va a retribuir a nosotros por la fe en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice el versículo 8? Pero ira y enojo a los que son contenciosos, o sea, a los que contienden, a los que resisten a la verdad de Dios y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando se derrame esta tribulación del Señor, el día de Jehová, eso será una demostración del justo juicio de Dios, que está pagando con tribulación a aquellos que no obedecen al Señor Jesucristo ni a la palabra de la verdad de Dios. Lo dice también Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, vamos a mirarlo un momentico. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1, a partir del versículo 5 también. Dice la palabra de Dios. Esto es demostración otra vez ¿de qué? Del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Mire esta parte. Porque es justo delante de Dios pagar ¿con qué? Pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, que se está hablando del día de Jehová, el día de la retribución del Señor, en llama de fuego, para dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, el día de Jehová, hermanos, es una demostración del justo juicio de Dios, que le dará a cada uno lo que le corresponde, lo que debe recibir. Entonces no es un día de injusticia, es un día de ¿qué? De juicio justo. Apocalipsis 16, capítulo 16, versículo 5. Mire lo que dice la palabra, esta expresión que aparece aquí. Apocalipsis capítulo 16, versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. ¿Pues qué? Pues lo merecen. Ahí está, hermanitos. Justo juicio de Dios, demostración de su santa justicia. Como derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también Dios les va a dar a ellos a beber ¿qué? Sangre, dice, porque lo merecen. Entonces el día de Jehová, hermanos, es un día donde el Señor se va a levantar para juzgar con justicia. Salmo 75. Vamos al libro de los Salmos. Vamos a estar revisando muchas citas hoy. Salmo 75. Y ese salmo lo vamos a leer todo. Es cortico. Dice la palabra de Dios: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos: no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis, conservéis erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Mire este salmo, mis hermanos. Resulta que cuando uno lee el libro de los Salmos, un porcentaje muy alto del libro de los Salmos tiene contenido profético. Entonces ustedes muchas veces cuando leen los Salmos encuentran como una doble aplicación en los Salmos. Encuentran que el Salmo se aplica muchas veces a la vida del salmista, como en el caso de David, pero tiene una aplicación hacia el Señor Jesucristo también. Resulta que aquí en el Salmo 75 se está exaltando al Señor como el juez, como el juez. Y en el versículo 2 dice que Él tiene un tiempo señalado. Hay un tiempo señalado, dice: al tiempo que señalaré, dice el Señor. ¿Qué va a hacer Él? Dice: se arruinaban la tierra y sus moradores. Estamos en el versículo 2. Dice: al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo en que se arruinaban la tierra y sus moradores. O sea, el mismo texto lo dice. Que en ese tiempo, que cuando los moradores de la tierra, dice aquí, estén arruinados, el Señor se va a levantar ¿para qué? Para juzgarlos. Y más abajito, en el versículo 8 dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Dice: hasta el fondo lo apurarán y lo beberán ¿quién? Todos los impíos de la tierra.
Cuando el Señor se levante, hermanos, en el día de Jehová, en el tiempo de la tribulación, no va a escapar ningún impío, así esté escondido en el lugar más remoto de esta tierra. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior leímos un pasaje de Apocalipsis capítulo 6, donde dice que los grandes, los reyes, los fuertes, capitanes, poderosos, toda esa gente, dice, estaban en los montes, en las cavernas y en las peñas, sacaban incluso a los murciélagos para meterse en las cuevas. Y le decían a esas cuevas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hermanitos, así el hombre se esconda donde se quiera esconder. Pero aquí dice la Escritura que todos los impíos de la tierra, todos, beberán de la ira de Dios. Así estén en la isla remota, en la cueva donde se quieran meter, allá los va a alcanzar la ira de Dios. ¿Y usted cree que hay un lugar donde el hombre se pueda esconder? Salmo 139, Jeremías, por acá como en el capítulo 23, dice, ¿dónde podremos escondernos nosotros del Espíritu del Señor? O sea, ¿en qué lugar? Ni en la noche ni en el día, en ningún lugar podemos escondernos de la presencia del Señor. Entonces, así estén en los rincones más recónditos de esta tierra, allí van a beber todos los impíos de la ira de Dios. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Y versículo 10, quebrantaré todo el poderío de quién, de los pecadores. Hermanitos, esta palabra se va a cumplir. Estas son palabras de Dios que ha tenido siempre su cumplimiento, pero que se va a cumplir cabalmente. Todo el poderío de los pecadores será ¿qué? Quebrantado y destruido. Entonces, ni la plata, ni el oro, ni el poder, ni los ejércitos van a poder librar a los pecadores y a los hombres perversos en el día de Jehová, porque Él es el juez. Versículo 7, mas Dios es el juez, Dios es el juez, y esto lo va a hacer, hermanitos. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo 14. Dice la palabra, y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán ¿qué? Multiplicados. Muchas veces nosotros leemos libros como el profeta Isaías. El profeta Isaías es como, dentro de los profetas, es como un poeta, porque muchos de los pasajes de Isaías son como poesía, son muy hermosos. No lee, por ejemplo, Isaías 40, o sea, son pasajes hermosos. Y resulta que Isaías, hermanos, es uno de los profetas que más habla de la restauración de Jerusalén, pero también de la destrucción de los impíos. O sea, tiene mucho contenido profético, mucho, demasiado. Y aquí está diciendo el profeta en el versículo 15, porque he aquí que Jehová vendrá con ¿qué? Con fuego. ¿Y el fuego será símbolo de qué? De juicio. El fuego, hermanitos, aquí es un símbolo de juicio. Dice que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino. ¿Para qué? Dice, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Saben que la escritura dice, hermanitos, que nuestro Dios también es fuego consumidor. También es fuego consumidor. Y un día Él lo va a utilizar para descargarlo con ira y con furor. Y dice que en versículo 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán ¿qué? Multiplicados. También lo dice el profeta Jeremías. Vámonos al capítulo 25. Mire, capítulo 25,
de Jeremías, versículo 30, 25-30. Dice la palabra de Dios: Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Ahorita leíamos en Génesis 18 que Él es el juez de toda la tierra. Leíamos en el Salmo 75 que Él es el juez universal de todos. Y aquí dice que Él es el juez de toda carne. Estamos en el versículo 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y mira el verso 33. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Hermanitos, estos anuncios proféticos de Dios son demasiado fuertes. Y estos tienen que ver con el día de Jehová, porque Él es el juez. Dice que en el periodo de la tribulación el Señor va a llenar esta tierra de muertos, porque van a haber, digamos que, dos fuentes de muerte en ese periodo de la tribulación, en el día de Jehová. Por un lado, el anticristo estará persiguiendo a los cristianos y dándoles muerte. Y la Biblia habla de grandes multitudes de almas que estaban en la presencia de Dios, que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea, millones de cristianos van a morir en la tribulación, porque en ese tiempo el que se convierta no va a ser así como estamos en el día de hoy, que todo es como tan suave y tan fácil. No, en ese tiempo el que se convierta estará colocando su cabeza para ser decapitado, y el anticristo va a dar muerte a miles y miles, tal vez millones de cristianos aquí en esta tierra, en ese periodo de la tribulación. Pero la escritura dice que la iglesia no va a pasar por ese periodo, eso lo vamos a ver más adelante. Pero por otro lado está la otra fuente de muerte. ¿Y es quién? Dios. Dios. Estos son los pasajes que estamos leyendo aquí. Estos muertos de Jehová no son los creyentes. Los creyentes mueren por mano del anticristo. Pero estos muertos de aquí, dice que son de Jehová. Porque cuando vamos a entrar más adelante al libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que son muchos los juicios que Dios va a derramar sobre esta tierra. Y con cada juicio de estos van a haber muchísimos muertos en esta tierra. Y dice aquí esta porción de la palabra en Jeremías que van a ser tantos, pero tantos. Versículo 33. Dice que los muertos van a yacer en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. Desde el Japón, o podríamos decir desde abajo, desde la esquina de Argentina, hasta arriba, hasta el polo norte, de extremo a extremo, de oriente a occidente, de norte a sur, desde todos los extremos de la tierra. Dice que van a yacer los muertos de Jehová en aquel día. No se van a endechar, ni se van a recoger, ni se van a enterrar. Como estiércol van a quedar sobre la faz de la tierra. ¿Y saben por qué? Por el pecado y la maldad del hombre. Y porque van a ser tantos que no habrá cómo enterrarlos. No va a haber cómo enterrarlos. Lo mismo que va a suceder en Armagedón. En Armagedón todos estos ejércitos van a ser destruidos por la venida del Señor. Y van a ser tanto los cadáveres
que no va a haber tiempo de enterrarlos, no hay cómo enterrarlos, porque son demasiados. Y por otra razón, en una guerra, ¿quién se pone a enterrar cadáveres? ¿Qué hacen las personas en una guerra, en una devastación? Esconderse, correr. ¿Quién se va a poner a enterrar un muerto en una guerra? Hermanos, la palabra del Señor dice que el día de Jehová es un día tan terrible que los hombres nunca han visto un día como ese. Pasó la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas sufrieron, hubieron unas cosas aterradoras en la Segunda Guerra Mundial y en las guerras que han habido, cosas aterradoras. Pero el Señor dice, hermanos, que el día de Jehová es tan aterrador que no se ha visto un día como ese, un tiempo como ese jamás sobre la faz de la tierra, porque desde una esquina hasta la otra el Señor va a juzgar todo, porque Él es el juez de toda la tierra. Va a derramar sus juicios, su fuego, su ira, y van a haber millones de muertos, millones de muertos sobre la faz de la tierra, porque Él es el juez, Él es el juez, y lo va a hacer, mis hermanos. Por eso es tan importante que nosotros continuemos predicando el Evangelio, porque la forma de escapar de este tiempo es arrepintiéndonos, recibiendo al Señor Jesucristo. La iglesia no está para pasar por este tiempo, eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero este día va a llegar, hermanitos, y se está apresurando, y lo que estamos viendo no es más que las señales que apuntan hacia ese día del Señor Jesucristo, al día de Jehová. Ahora vamos a pasarnos al Nuevo Testamento. Vámonos al Nuevo Testamento. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Juan. Vámonos al capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Y vamos a leer allí el versículo 22. Vamos a mirar aquí, mis hermanos, un versículo muy importante, dice la palabra de Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo. Aquí hay algo muy importante. Venimos hablando de Dios como el juez de toda la tierra. Pero resulta que llegamos aquí a San Juan. Muchos podríamos tener la idea de que Dios el Padre es el que va a derramar toda esa ira y todos esos juicios y todo lo que se viene, ¿cierto? En el tiempo de la tribulación. Pero resulta que aquí dice la Escritura que el Padre a nadie que juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿quién? ¿A quién se lo dio? Al Hijo. Entonces finalmente, ¿quién es el juez? ¿Quién es el que va a juzgar? Acordémonos que, por ejemplo, para los cristianos, compareceremos delante de ¿quién? Del tribunal de Cristo. Y todos los incrédulos ante el gran trono blanco delante del Señor. Porque dice aquí que Dios le dio todo el juicio al Hijo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Por qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, cuando uno lee este pasaje de la Escritura, uno ve el Señor Jesucristo como Hijo de Dios tiene la autoridad de dar vida. Él tiene la autoridad de dar vida, eso lo recibió del Padre, es la potestad de Él y Él tiene la autoridad para hacerlo. Y la Biblia dice que el Señor al que quiere le da vida. Eso lo hace Él como Dios. Pero dice que como Hijo de hombre, como Él se humanó, como Él se hizo hombre, estuvo entre los hombres, recibió la autoridad de ser el juez, porque fue el Hijo del hombre, porque se hizo hombre, porque se encarnó, porque murió en la cruz, porque fue sepultado, porque resucitó. Toda esa parte que tiene que ver con la humanidad del Señor, dice que le dio a él la autoridad de ser el juez. Dice aquí el versículo 27, que Dios le dio la autoridad de hacer juicio. ¿Por qué? Por cuanto es el Hijo del hombre. Entonces, como Hijo de Dios puede dar vida,
como hijo de hombre, puede juzgar. Dios le dio esa autoridad. Pero mire las palabras del Señor Jesucristo en San Juan 12. Vamos un momentico a San Juan 12. Otro aspecto muy importante del juicio. San Juan, capítulo 12. El versículo, dámoslo desde el 48. San Juan 12, 48. Dice la palabra de Dios. Mire las palabras del Señor Jesucristo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El que rechaza el testimonio de Dios, la palabra de Dios, dice que tiene quien le juzgue. Entonces, ¿quién es el juez? ¿Y cuál es el medio por el que él va a juzgar? Su palabra. Nadie en la tierra va a ser juzgado por cosas que no estén en la palabra. O sea, todo el juicio va a estar basado, cimentado en la palabra de Dios. Porque finalmente, ¿qué es lo que nosotros quebrantamos? Es la palabra de Dios. Son sus mandamientos. Entonces la palabra estará presente en el día del juicio. Y es interesante porque los pasajes que hablan de ese tiempo mencionan libros, los mencionan. Mire el profeta Daniel, por ejemplo. Daniel capítulo 7. Libro del profeta Daniel, capítulo 7. Versículo 9. Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Y qué? Los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Vamos a mirar un poquito cuáles son esos libros. Vámonos un momentico al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y mira esta parte, ¿y qué? Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Según sus obras. Entonces, hermanos, en San Juan capítulo 5 dice que el Padre le entregó todo el juicio ¿a quién? Al Hijo. Y luego el Señor Jesucristo en San Juan 12 dice que en ese día postrero finalmente no será Él el que va a juzgar, sino la palabra que Él ha hablado, la que finalmente va a juzgar al mundo. Entonces en ese juicio va a estar presente el Señor, pero también van a estar presentes, dice aquí, unos libros, porque aquí no habla en singular, aquí habla en plural. Dice los libros, los libros. Y yo estoy convencido, hermanos, que uno de esos libros que menciona aquí definitivamente es la palabra de Dios, porque va a estar presente en el juicio de Dios. Entonces Dios podrá mostrarle a la persona
decirle, aquí qué dice, no robarás. ¿Y cuántas veces robaste? Mire, aquí está toda la lista, porque dice que todas las obras, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. O sea que Dios llevará un registro también. Entonces tendrá la palabra para mostrarle dónde dice la palabra, pero también un libro donde están las obras registradas, cada pecado. Estoy hablando de los incrédulos, de todos los que no se han arrepentido. Dice que todas las cosas estarán allí registradas, cada cosa. Y es interesante, cuando Pablo le escribe a los colosenses, mire cómo les escribe en el capítulo 2. Revisemos un poquito ese pasaje. Colosenses capítulo 2. Leámoslo desde el 13. Veamos allí algo importante. Colosenses 2:13. Dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí está hablando de los cristianos, pero mire el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanitos, aquí nos habla de un acta. Resulta que cuando un criminal cometía sus acciones malas allá en la antigüedad, entonces la persona, digamos, la encarcelaban aquí. Pero ahí en la puerta colocaban el acta de los decretos que había contra esa persona. O sea, ahí clavaban en la entrada por qué razón estaba esa persona ahí encerrada, cuáles eran los delitos de los que estaba siendo acusado. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿qué colocaron sobre la cruz del Señor? Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero ¿qué dijeron los fariseos? No le dijeron a Pilato, no escribas eso, sino que él dijo que era el rey de los judíos. Hermanos, todos nosotros, sin ninguna excepción, teníamos un acta de decretos en contra de nosotros. ¿Quién es el que quita esta acta? ¿Quién es el que la quita? Es el Señor Jesucristo. ¿Para quiénes? Para los cristianos, para los que nos hemos arrepentido. Aquí dice la Escritura que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa lista de mandamientos que hemos quebrantado del Señor, que estaba ahí señalándonos por todo lo que hicimos. Esa acta fue quitada por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Es quitado porque nuestros pecados son perdonados. Pero ¿qué pasa con el que no se arrepiente? El acta la tiene. Esa acta está ahí. Y creo que esa acta va a ser la que Dios va a mostrarle en el día del juicio ante el gran trono blanco. Entonces mire que la Biblia habla de unos libros y de unas actas también. La persona que todos los que nos hemos arrepentido, Dios ha anulado el acta de esos decretos. Pero el que no lo ha hecho, va a llegar el día del juicio con esa acta intacta y va a tener que pagar por sus delitos y pecados. Y aquí quiero hacerle un llamado a aquellos que no se han arrepentido. Nosotros, los seres humanos, tenemos dos alternativas. Hay dos opciones para nosotros. La primera es reconocer que somos unos miserables pecadores, que hemos quebrantado las leyes de Dios, que hemos pisoteado la palabra del Señor y caer de rodillas y arrepentirnos y recibir el perdón del Señor para que esa acta sea quitada y anulada. Y el día que estemos en la presencia del Señor, Dios ya no estará mirando esa acta, sino que estará mirando la sangre de Cristo, que cubre nuestro pecado porque depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y esa es una alternativa para nosotros. ¿Y cuál es la otra? La otra es seguir viviendo de cualquier manera,
en pecado, en delitos, en maldades, morir y enfrentarse al juicio de Dios y pagar por todos esos delitos y pecados en un infierno, en una condenación. No hay sino esas dos alternativas para el ser humano. O yo acepto que Cristo pagó mi deuda, o yo mismo voy y la pago. Pero es una deuda que tiene que ser cancelada porque Dios es justo. Dios es el juez de toda la tierra. Y la justicia de Dios no puede ser pasada por alto. Y el Señor pagó un precio muy alto para justificar a los seres humanos, como para que Dios les pase por alto el pecado a aquellos que no se arrepienten. Por eso es que les urgimos tanto con el Evangelio, porque es que no tenemos sino esas dos alternativas y el tiempo es corto. El Señor dice que el día de salvación es hoy, es que no es mañana ni pasado mañana. En este momento podría haber un terremoto, podría caérsenos todo este edificio encima y es probable que no tengamos ni 5 segundos, porque hay personas que dicen Dios es bueno. Y cuando porque yo he hablado con personas, compañeros de trabajo que me dicen Dios es bueno y Dios me puede regalar 5 minuticos antes de morirme. Hermanos, hay personas que en menos de 30 segundos, en menos de 5 segundos están muertos. Un ataque fulminante, un accidente, un terremoto, tantas cosas que pueden suceder. ¿Y saben qué es lo más lamentable? Lo que sí realmente deberíamos lamentarnos, que habiendo escuchado el Evangelio tantas veces, por tantos medios, y las personas se sigan perdiendo, se sigan condenando. En Romanos capítulo 2 leímos ahorita, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo le pregunto, ¿usted qué quiere atesorar? ¿Quiere atesorar esperanza, gozo de vida eterna, de salvación, poniendo su fe en Cristo Jesús? ¿O quiere seguir atesorando ira para el día de la ira? Porque esa es un acta que se sigue aumentando y todo día que el hombre pasa sin arrepentirse, esa acta sigue sumando y sumando y sumando. Y por eso cuando los hombres estén ante el gran trono blanco, tendrán que cerrar ¿qué? La boca, porque todo estará ¿qué? Registrado, muy claro. Porque el Señor como juez, el Señor no juzga según las apariencias, el Señor juzga según ¿qué? Justo juicio. Y Él conoce cada corazón, cada pensamiento, cada intención. Todo lo conoce el Señor, todo. Entonces, el Señor es el juez, juzgará por la palabra de Dios. Y finalmente quiero mostrarles otros dos pasajes de la Escritura. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo 36. Dice la palabra de Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y mira el verso 42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto. ¿Por qué? Por juez de vivos y muertos. Queda decretado en la palabra de Dios. Decreto de Dios. Que Dios ha decretado que el Señor Jesucristo es el juez de los vivos y también de los muertos. ¿Cómo así que de los vivos y de los muertos? Bueno, nosotros como cristianos permanentemente somos observados por el Señor, pero también los incrédulos. Muchos juicios de Dios vienen sobre esta tierra y van a caer sobre esta tierra, porque Él es el juez de los vivos, pero también un día va a juzgar a todos los que han muerto. Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, versículo 31. Para ponerles solo un ejemplo de lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, entre muchos ejemplos. Leámoslo desde el 31. Dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pasémonos al versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este es un ejemplo que nos ilustra lo que estaba diciendo el apóstol San Pablo, de que el Señor ha sido puesto por juez de vivos, pero también de muertos. ¿De muertos cuándo? Pues allá en el gran trono blanco. Dice que todos van a ser resucitados y juzgados por el Señor. El Señor, o sea, ninguno de los que han muerto van a escapar. Estoy hablando de los incrédulos. Ningún muerto que haya muerto sin creer en el Señor va a escapar del juicio de Dios. Todos los incrédulos que han muerto, desde el primero hasta el último, comparecerán ante el gran trono blanco. Todos, sin ninguna excepción. Pero el Señor también juzga a los vivos. Aquí, por ejemplo, en este pasaje de Mateo, tenemos una escena que nos lleva hacia el final de la tribulación. En el verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuándo va a venir el Señor en su gloria? Apocalipsis 19. Al final de la tribulación dice que Él vendrá montando en ese caballo blanco, glorioso, con ejércitos celestiales con Él. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice, ese día serán reunidas delante de él todas las naciones, o sea, los que sobreviven a la tribulación, al día de la ira de Dios. Dice que serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué va a hacer el Señor? Dice, va a apartar a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Va a poner las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Para qué está haciendo el Señor todo esto? ¿Está qué? Juzgando a los vivos que sobreviven a la tribulación, apartando los creyentes de los incrédulos. Y en el verso 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Interesante lo que dice el Señor, que el infierno no fue preparado para el hombre. El infierno fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Hermanito, yo no sé cómo cómo es que los seres humanos se atreven a despreciar la misericordia de Dios. Los ángeles no tienen una segunda oportunidad. Satanás y todos los que se rebelaron con él no tienen una segunda oportunidad, no la tienen. Cayeron desde lo más alto hasta lo más bajo.
Estaban cerquita del trono de Dios, en su presencia, cayeron de allí y no tienen una segunda oportunidad, porque esa es la justicia de Dios. Nosotros que también nos rebelamos contra Dios, todos los días Dios ofrece su salvación. ¿Cómo el hombre se atreve a pisotearla, a menospreciarla, a no valorarla, cuando estas cosas están por delante del ser humano, el juicio de Dios, tanto de los vivos como de los muertos? Y habrá ese día cuando el Señor les dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego el verso 46 dice: e irán estos al castigo eterno. ¿Cómo muchos se atreven a decir que no hay castigo eterno? Hay sectas que dicen que hay vida eterna, pero que no hay castigo eterno. ¿Cómo puedo coger yo la palabra eterno y decir que cuando es vida eterna es eterna y que cuando es castigo eterno no es eterno? Cuando tantos pasajes de la Escritura nos hablan de esto. El Señor habló más del infierno que del cielo. Revisen los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, y se van a dar cuenta que el Señor habló más del infierno que del cielo, mucho más, advirtiendo a los seres humanos: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Y quién es el que va a ejecutar esta sentencia? El Señor. Entonces, el primer involucrado en el día de Jehová es el Señor. ¿Cómo qué? Como el juez de toda la tierra, el juez de toda carne. Quiero decirles ya para terminar, mis hermanos, puesto que nosotros sabemos ya todas estas cosas, dice la palabra de Dios: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionemos la santidad en el temor al Señor, porque estamos en la última generación. Estoy seguro de eso. Estamos en la última generación. A este mundo ya no le queda mucho tiempo, y nosotros debemos ser testimonios, vivir la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios para que otros escapen de esto. Con la ayuda de Dios, hermanitos, en otra oportunidad vamos a continuar con los involucrados en el día de Jehová, porque son muchos los actores. Vamos a orar.